Muy buenas tardes, mis compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra clase de política económica. Como es costumbre, vamos a grabar la sesión para que los compañeros que por alguna u otra situación no puedan asistir, entonces se puedan conectar, ¿ya? Voy a detener nomás mi video porque parece que la conexión no está muy estable. Bien, si hay algún tema con el sonido o hay algún tema relacionado a la calidad de la transmisión, por favor no duden en indicármelo por medio del chat o eh, pueden activar también sus micrófonos. Entonces, si todo está en orden, vamos a empezar, por favor, la clase. Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Confírmeme, por favor. Creo que hemos tenido un pequeño problema con la red. ¿Estamos todo en orden? ¿Me escuchan? Se lo está escuchando bien. Gracias, mis compañeros. Entonces, volvamos, por favor, a concentrarnos en nuestro tema. Bien, este es el proceso de elaboración de la política económica, ¿no? El reconocimiento de problemas, si notan ustedes en la forma en la que hemos estructurado nuestro trabajo, estamos siguiendo un orden parecido. En este reconocimiento de problemas, lo importante es que tengamos toda la información que nos permita contar con todos los datos, con todos los detalles necesarios al problema que queremos resolver, ¿no? Para utilizar un ejemplo, si nuestro problema es el desempleo, entonces ahí tenemos que tener toda la información relacionada al desempleo, ¿no? En otras palabras, vamos a ir a investigar no solo la información que tiene el INE, vamos a obtener los estudios del CEDLA, de las universidades, en fin, ahí tenemos que tener claridad respecto a lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué actores participan? La administración pública, el gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos de interés y las organizaciones internacionales que tienen que ver en el caso del empleo. Por ejemplo, necesariamente vamos a tener que trabajar con la Organización Internacional del Trabajo. Sobre esa base hacemos el análisis de problemas y alternativas que tienen que ver con las previsiones económicas e interpretación de los datos, tal como vamos a hacer en nuestro ejercicio. Lo que tienen que hacer, a ver, más o menos para que utilicemos el ejemplo que les estoy dando, si vamos a diseñar una política económica relacionada al desempleo. Entonces, tenemos que trabajar primero sobre las series históricas que tengamos en relación al desempleo. Ya de por sí tenemos que empezar a ver si vamos a trabajar en relación a la tasa de desempleo urbana o la nacional, que incluye la rural. ¿No? Esto es importante porque las características del desempleo urbano son diferentes a las existentes en el área rural. Pero supongamos que vamos a trabajar únicamente con el desempleo urbano. Siendo que vamos a trabajar únicamente con el desempleo urbano,
lo que vamos a hacer es analizar cuál es la tendencia histórica que tenemos de esta tasa de desempleo, ¿no? Ahí vamos a explicar por qué se produce este desempleo. Entonces, ahí no solo vamos a ver el dato en sí mismo, sino vamos a trabajar las características que tiene el desempleo en Bolivia. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos trabajar y podamos tener las características de este desempleo. Por ejemplo, vamos a decir, por las características que tenemos en el país, únicamente el 20% de los trabajadores se encuentran en el sector formal. Un 80% se encuentra en el sector informal, ¿no? Entonces, vamos y establecemos a continuación quiénes emplean en el sector formal, quiénes emplean en el sector informal. Pero lo más importante es que seamos capaces de proyectar, es decir, qué es lo que va a ocurrir si es que no intervenimos, cuáles son nuestras proyecciones. Para darles una idea, si la tasa de desempleo está alrededor del 12% a julio del año 2020, ¿a cuánto se prevé que llegue esta tasa de desempleo hasta fines del 2020? Entonces, sobre esa base es que vamos a establecer un análisis respecto a las previsiones que tenemos en relación al desempleo. Si ustedes quieren, todo lo que han aprendido en econometría, en estadística, sirve precisamente para hacer estas previsiones económicas. Un buen economista es aquel que es capaz de prever el desempeño económico de un país, de una entidad, en fin. Sobre esa base es que analizamos cuáles son las mejores alternativas, ¿no? Cuál es el alcance de lo que podamos hacer en función a las características de nuestra economía, por darles una idea, ¿no? Para enfrentar el desempleo podemos diseñar un programa de corto plazo. Si nuestra tasa de desempleo ya está en el 12%, es sumamente peligrosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando ya se tienen ese tipo de números, lo que ocurre es que es el momento en el cual ya la tasa de desempleo va a empezar a generar problemas de carácter social. Es decir, la gente va a empezar a reclamar, va a marchar, va a realizar bloqueos, en fin, o sea, va a hacer todo con el fin de que se pueda reducir esta tasa de desempleo. Si bien pueden existir salidas políticas en el sentido de que un ministro puede agarrar y decir, lo que pasa es que esto es una conspiración contra el gobierno, generalmente las salidas políticas son salidas de muy corto plazo, o sea, generan aplausos, digamos, 1 o 2 días, pero después la realidad siempre es más contundente en relación a lo que la gente observa en términos de su vida diaria. Por esa razón, es muy importante saber cuál es el problema y saber cuáles son las alternativas que podemos utilizar, ¿no? A ver, más o menos para que me entiendan. El problema del desempleo es estructural en Bolivia y tiene que ver con la escasa industrialización que tenemos en el país. Entonces, resolver el problema de la industrialización nos puede tomar unos buenos años, ¿no? Por lo menos 10 años. No vamos a pedir a la gente que mientras tanto nos espere 10 años mientras vamos resolviendo el problema de la industrialización. La gente va a querer soluciones inmediatas. Entonces, lo que ahí podemos plantear es un programa de generación de empleo de muy corto plazo, ¿no? Si averiguamos, por ejemplo, que ese 12% equivale a más o menos unas 300.000 personas desempleadas, entonces tenemos que diseñar el programa de empleo de corto plazo, ¿no? Ahora, cuando ya se hace el diseño preciso, tenemos que saber
por ejemplo, cuáles son las características de esa población desempleada. Puede ocurrir que la mayor parte del desempleo esté concentrado en los jóvenes. Si los jóvenes son los que absorben la mayor proporción del desempleo, entonces lo que hay que hacer es diseñar un programa que les favorezca. Si por el otro lado, por ejemplo, el desempleo está concentrado en los profesionales, entonces son otras las características que tenemos que utilizar con ellos. Quizás, digamos, lo más prudente en su caso es que les demos capitales para que puedan iniciar sus propias empresas, ¿no? Y de esa manera lograr que en este segmento de la población la tasa de desempleo baje, ¿no? A continuación, lo que se hace es el diseño de medidas. Ahí lo que tenemos que hacer y es pulir el tema del planteamiento de medidas y de posibles alternativas, es decir, cómo específicamente es que vamos a resolver el problema del desempleo. A continuación, se tienen que hacer las consultas, las deliberaciones y políticas y técnicas. Ahí lo que tenemos que trabajar con los expertos, con los grupos de interés, con las organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema de desempleo, forzosamente tenemos que conversar con la Central Obrera Boliviana, con los sindicatos de cada uno de los segmentos que tenemos en el país, el sindicato de constructores, el sindicato de trabajadores en la pequeña empresa, en fin, todos estos grupos de interés tienen que formar parte de la negociación que tenemos que hacer. Naturalmente, ahí va a estar la Confederación de Empresarios Privados, con la cual vamos a trabajar exactamente cómo vamos a lograr que nuestra política económica sea efectiva. Para darles una idea, ¿no? En muchos países, y claro, en el caso boliviano también se ha hecho eso, les podemos pagar 6 meses de sueldo de los trabajadores más jóvenes, ¿no? De tal manera que los contraten, les pagamos durante 6 meses con el compromiso de que a partir de los 6 meses las empresas se hagan cargo de los salarios, es decir, sea un trabajador de planta más. Entonces, mediante ese mecanismo, yo empresa que estoy teniendo problemas de liquidez, no tengo plata para trabajar, para pagar a mis obreros, lo que va a ocurrir es que si me ofrecen pagarles los salarios 6 meses, entonces a mí me va a convenir, ¿no? Y en 6 meses ya voy a estar recuperado y por lo tanto ya voy a, en mi estructura de costos, absorber a ese trabajador que me ha puesto el Ministerio de Trabajo o el gobierno en general, ¿no? Pero para eso se requiere establecer un alto nivel de consultas con gran parte de los actores, ¿no? Estas deliberaciones políticas también tienen que ver con cómo administramos a la opinión pública. El éxito de una política económica es que la mayor parte de la opinión pública esté de acuerdo. Ahí, por ejemplo, no tienen que olvidarse que un elemento central son pues los propios economistas, ¿no? Se han notado, por ejemplo, cuando se ha lanzado el programa de reactivación económica o también cuando se ha lanzado el plan de empleos, los economistas simple y sencillamente hemos desahuciado esas medidas. ¿Por qué? Porque las hemos visto insuficientes. El fondo de reactivación económica la hemos calificado de un fondo que está destinado a reactivar a los bancos y por lo tanto no hemos brindado nuestro apoyo a ese tipo de medidas económicas, ¿no? Entonces, el generar el lobby, el convencer a los economistas, el convencer a las universidades de lo que estamos haciendo, forma parte de la elaboración de política económica, ¿no? No en economía, por si acaso, mis compañeros, no es que uno asume el poder y a partir de ahí puede decir y hacer lo que le da la gana. No hay eso, ¿no? Y la mayor prueba lo tienen ustedes. El día de hoy el ministro de Economía ha sido renunciado.
¿no es cierto? No tiene ningún logro significativo en los cerca de casi 2 meses que ha estado trabajando, porque no ha tenido la oportunidad, no ha tenido la habilidad para consensuar con la Asamblea Legislativa, con los grupos de presión al interior del propio gobierno, y por lo tanto, en realidad nunca tienen que hacerse muchas ilusiones, mis compañeros. La renuncia o ser renunciado no es un acto honorable, así por así decirlo, ¿no es cierto? Cuando te sacan o te ves obligado a renunciar, es una muestra de fracaso en realidad, ¿no? Y por esa razón les digo, el conjunto de formación de la política económica tiene que ver con estos consensos que hay que realizar. Si ustedes quieren especializarse en política económica, no olviden, tienen que tener una gran habilidad de negociación para que la política económica que ustedes implanten, pues sea exitoso, ¿no? Exitosa. La quinta fase es la discusión y aprobación parlamentaria. Ahí la idea es que tiene que existir un nivel de aprobación de la norma. En realidad, dentro de los componentes de la política económica, un elemento fundamental es la norma y también los instrumentos que vamos a utilizar para llevar adelante esta política económica, ¿no? Si ustedes quieren, uno de los problemas que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido que pensamos que basta la ley, basta el decreto para que automáticamente la política económica entre en funcionamiento. Y esto no es así, porque en realidad se aprueba la ley y ahí empieza el proceso de implantación de la política económica, ¿no? Pero esta parte es muy importante, ¿no? Y ahí lo que se tiene que trabajar es con los partidos políticos al interior del propio gobierno. No olviden que si bien pueden existir, generalmente el órgano ejecutivo responde a una organización política, puede existir divergencias, puede existir elementos que muestren diversos intereses dentro de los propios ministerios, ¿no? No se olviden que el ser ministro, el ser viceministro, en fin, forma parte del cursus honorum, ¿no? Así lo llamaban en la antigua Roma, mediante la cual uno va ascendiendo hasta ocupar la primera magistratura, ¿no? Esto es la presidencia del Estado plurinacional. Entonces, los ministros, por definición, son actores políticos, y al ser actores políticos, lo que quieren, pues, es destacar en sus respectivas carteras. Destacan en sus carteras, son hombres de acción o mujeres de acción, y logran acumular capital político en la medida en que muestren que son capaces de resolver problemas de la sociedad. Cuando resuelven los problemas de la sociedad, se presentan ante la misma como ejecutores eficaces, como gente que es capaz de atender y resolver los más grandes temas que aquejan a la población. Entonces, si eso es así, lo que ocurre es que después, cuando se presenten a una elección, van a poder decir que lo que han logrado les permite presentar sus credenciales y decir que son capaces de manejar el Estado. Entonces, eso dentro del gabinete ministerial también significa que hayan roces, ¿no? Esos roces tienen que ver con que muchos de los ministerios lo que van a querer es tener presupuestos para poder ejecutar sus programas y proyectos. El Ministerio de Economía va a querer reducir el déficit fiscal, ¿no? Porque considera que una expansión del gasto lo que va a hacer es generarles problemas. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de peleas, por decirlo, al interior del gabinete son muy comunes, ¿no? Hay
Lo que muestran las series de televisión, bueno, está bastante caricaturizado, ¿no? Pero nos muestra cómo en realidad al interior de los propios gabinetes pueden existir conjuras, ¿no? Esas conjuras se traducen en dejar de lado al oponente. Y eso, por si acaso, no se hagan muchas ilusiones, funciona aquí, funciona en los Estados Unidos, funciona en la China, ¿no? En la China es más duro, ¿no? Porque en realidad lo que ocurre es que se acusan de corrupción. Y en la China la corrupción se castiga con la vida, con la muerte, ¿no es cierto? Entonces, si pierdes en este juego de tronos, lo que ocurre es que pagas con la vida, ¿no? Para contarles un poquito de historia, en la China, por ejemplo, la Deng Xiaoping, quien es el padre de las reformas económicas que han llevado a la China a lo que es ahora, en la década de los 80, formaba parte de la banda de los Cuatro, ¿no? En quienes Mao Zedong no confiaba, y de hecho en realidad Deng Xiaoping tenía que ser ejecutado. Pero ellos maniobran y al sucesor, que tenía que ser Li Jinping, a él más bien lo ejecutan, ¿no? De esa manera es que la banda de los Cuatro asume el poder en la China, y la China es lo que ahora existe, ¿no? Así es el mundo político, y de las acciones ya concretas de las que estoy hablando, tiene esas características, ¿no? Nosotros no llegamos a esto, pero sí, digamos, el momento culminante de la victoria es cuando tomas el poder, ¿no? Y de la derrota es cuando sales, ¿no? Y cuando sales, ahí no, yo les recomiendo no se enamoren demasiado de los sentidos de justicia, etcétera, ¿no? Eso lo van a notar, ¿no? Por ejemplo, hace un año teníamos una visión distinta de Evo Morales, ¿no? En cambio, ahora que ha caído, entonces ahí el escarnio rápidamente aparece, ¿no? ¿No? Hay justicia. Los que no conocen este mundo sienten que la política en sí misma es sucia, dicen cómo se van a hacer eso, ¿no es cierto? Ahí la respuesta que le da Eisenhower, un presidente norteamericano, a uno de sus discípulos, sigue teniendo validez, ¿no es cierto? Eisenhower dice, eh, si no te gusta quemarte, no te metas a la cocina, dice, ¿no? Es así de simple, ¿no? No te gusta la calor, ¿para qué te vas a meter? Es lo propio, la política es así, o sea, funciona de esa manera, ¿no? Así es como los grupos se relacionan para la administración del poder. La habilidad del economista es que en medio de todo eso tenga la capacidad de organizarse para lograr y llevar y hacer efectiva la política económica que ha diseñado, ¿no? Y posteriormente lo que tenemos que hacer, como corresponde, es ejecutar la misma, ¿no? La puesta en marcha de las medidas adoptadas por el gobierno, la administración pública, etcétera, que tienen que ser capaces de demostrar que aquello que han diseñado funciona, cambia el mecanismo de trabajo del propio Estado, ¿no? Ahí es importante tomar en cuenta que en política económica pueden haber retardos, los famosos layers, ¿no? ¿Qué son los layers? Son los retrasos que puedan existir en relación a la implantación de la política económica, ¿no? Estos tiempos que transcurren entre los problemas económicos y las soluciones para estabilizar la economía. En política económica, un tema central es que se tiene que aprender a manejar con el espejo retrovisor. En otras palabras, en política económica se tiene que tomar en cuenta que el retardo entre la administración de una solución de política económica y los resultados puede tener un espacio de aproximadamente 6 meses, ¿no? Y ahí juegan mucho las expectativas. Depende las expectativas
cómo se vea el actuar del gobierno, del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, ¿no? Entre los principales. ¿Por qué razón? Porque si ese ministro de Economía es capaz de infundir confianza, en la anterior clase nos invitaba yo a que vayamos revisando el programa fiscal financiero, que, porque ahorita acaba de llegar el cable, indican que probablemente el presidente del Banco Central estaría renunciando, ¿no? Entonces, notarán, no era el optimismo precisamente el que destilaba ese programa fiscal financiero, ¿no? En realidad era un pesimismo, habían titubeos, no sabían exactamente qué es lo que querían hacer, etcétera, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? Las autoridades, ni las autoridades creen en sus propios programas, ¿no? En lo que están haciendo, ¿no? Y el tema de la confianza es central. Los actores económicos tienen que confiar en lo que está haciendo la autoridad económica, en lo que está haciendo el Banco Central, la autoridad fiscal. ¿Por qué razón? Porque sobre esa confianza es que va a tomar sus decisiones de consumo e inversión, ¿no? Para ponérselos en sencillo, dependiendo, digamos, de los resultados que existan en la elección del 18 de octubre, los inversionistas van a ir por un lado o por el otro, ¿no? Si los inversionistas confían en que Carlos Mesa es una cabeza de gobierno eficiente que va a sacar de la crisis a la economía boliviana, es alguien que va a diseñar e implantar leyes favorables a la inversión, entonces van a invertir, ¿no? Por el otro lado, digamos, el mismo test se va a hacer a Luis Arce, ¿no? Esto por hablar de las dos principales figuras que están a la cabeza de la elección. No niego de que en las 3 semanas aproximadamente que existan, podríamos hablar de un tercer actor, ¿no es cierto? ¿Qué tal si Luis Fernando Camacho de pronto repunta en las encuestas y logra cambiar todo lo que le estoy diciendo, ¿no? En política no hay nada escrito al respecto, ¿no? Entonces, pero lo importante está en que si se quiere tener un buen gobierno, esa confianza tiene que estar lista, esa expectativa en relación a los resultados es central, precisamente por esto de los retardos, ¿no es cierto? Si digamos fuera de que lanzas una medida de política económica y esa medida de política económica inmediatamente genera efectos, sería más fácil, ¿no? Pero como tiene este lag, tiene este retardo, en lo que va a ocurrir es que vamos a tener problemas si es que no se cuenta con la mejor administración, ¿no? En ese sentido, lo que podemos clasificar es los retardos en dos grandes grupos, que son los retardos internos y los retardos externos, ¿no? En los retardos internos dependen de la capacidad de los decisores de la política económica para responder a los cambios económicos, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ver o se puede traducir en las restricciones presupuestarias, ¿no? Si el déficit fiscal ya bordea el 14% del Producto Interno Bruto, la capacidad que pueda tener ese gobierno de acción es sumamente limitada. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que va a ocurrir es que no se va a tener la facilidad para que se puedan implantar las medidas económicas, ¿no? Si notan, por ejemplo, cuando el ministro Ortiz presenta el plan de reactivación económica, ese plan de reactivación económica dependía de la reorientación de los recursos que se habían destinado a la planta de propileno en Tarija, ¿no? Que es una planta de una fabricación de plásticos, ¿no? Y bueno, ¿por qué, digamos, era peligroso hacer eso?
porque en Bolivia hay una suerte de temas que son difíciles de tocar, ¿no? La división Oriente-Occidente, por darse una idea, ¿no es cierto? El presupuesto tiene que ser equilibrado entre Oriente y Occidente, no puedes dar a uno más que el otro. Lo propio ocurre, por ejemplo, eso lo van a notar en la conformación de los gabinetes ministeriales. El gabinete tiene que tener un equilibrio regional. Si pones puro paseñitos o puro cruceños, lo más probable es que te vaya mal, ¿no? Porque a la gente le gusta verse reflejado, ¿no? Lo propio ocurre, no se hagan muchas ilusiones, la participación indígena, la participación de las mujeres, etcétera, ¿no? Evidentemente, digamos, cuando se discute eso, hay mucha gente que piensa que en realidad todo debería ser por capacidad, ¿no? Pero lo cierto es que en los hechos no funciona de esa manera, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo distingue la gente? ¿No? Porque puedes poner un ministro teóricamente muy capaz que tenga 4 o 5 doctorados, pero después pues no sea capaz de resolverlo, ¿no? En la última época de Macri, por ejemplo, pusieron un economista formado en Harvard, Oxford, tenía 3 doctorados al mando del Banco Central. La idea era que logre estabilizar el peso, ¿no? En su gestión se ha acelerado la caída del peso, ¿no? Entonces, ahí el hecho de la formación académica siempre es discutible en relación. Ahora, con eso no quiero decir que una sólida formación académica no sea el mejor activo para que puedas manejar el Estado, ¿no? Eso ayuda mucho. Entonces, esa capacidad que puedan tener, por ejemplo, en estos momentos un gobierno contra las cuerdas, ¿no? Ya tiene poco tiempo, porque fíjense ustedes cómo en realidad la fecha del 18 de octubre se ha convertido en una fecha fatal, ¿no? Una fecha en la cual ya se dice que se van. Las 3 denuncias de ministros que estamos viendo nos muestran precisamente que al interior eso ya se ha internalizado. Entonces, su capacidad para implantar política económica en estos momentos del gobierno actual y es nula, ¿no? ¿Por qué es nula? Porque en realidad es un gobierno que simplemente va a tener que entregar. Ojo, pueden intentar una serie de cosas, eso siempre es posible, ¿no? El problema es qué tan efectiva van a ser en estos momentos en los cuales van a poder implantarlos, ¿no? Ahí podemos ver 2 tipos de retardo, o sea, el retardo de conocimiento y el retardo de acción. El retardo de conocimiento se refiere al tiempo que transcurre desde que existe un problema económico hasta que se observan cambios en las variables económicas, ¿no? Este retardo de reconocimiento tiene que ver con el hecho de que la población, o en todo caso el cambio que existe en la economía, con frecuencia no se expresa directamente en las variables económicas, ¿no? Por darles una idea, si revisan ustedes las estadísticas hasta febrero, más o menos, de esta gestión, van a notar que la tasa de desempleo estaba entre el 4 y el 5%, ¿no? Entonces, si mirabas solo esa variable, te podías dar cuenta de que el desempleo, podías ver que el desempleo no era un problema en realidad. Pero si hacías la correlación con el hecho de que la inversión pública el año 2019 había sido menor en 15% a la del 2018, o que en los últimos 2 meses el gasto del sector público se ha restringido, entonces ahí te podías dar cuenta que a la larga o a la corta la tasa de desempleo iba a subir, ¿no? Entonces, pero esa habilidad, ese conocimiento para hacer lo que acabo de decirles, no es algo muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente la gente siempre piensa que la economía es como el fútbol, ¿no? Es decir, cuando uno ve un partido de fútbol,
piensa que ser director técnico es pues facilito, ¿no? Y la verdad que no es así, en realidad. Cuando te das cuenta que no estás pudiendo hacer economía y cuando te das cuenta que hace falta los economistas con una sólida formación, cuando precisamente tienes estos problemas que les estoy indicando, ¿no? Problemas que no se pueden resolver con facilidad porque precisamente no existe la habilidad, ¿no? O lo propio podemos decir en este momento, ¿no? Podemos intuir de que la economía se va a reactivar, de que el problema del empleo se va a solucionar por sí mismo y nuestra respuesta es no, ¿no? ¿Por qué vamos a decir que es no? Porque lo que ocurre es que en el análisis que hemos hecho hemos descubierto que únicamente el 20% es formal y el 80% es informal. Ahora, dentro de esa informalidad, lo que ocurre es que se trata de negocios de pequeño giro, que son muy sensibles al tiempo. En otras palabras, para ponérselos esto en sencillo, es como si alguno de ustedes tenía su pequeño restaurante, ¿no? Donde daba empleo a 4 personas. El primer mes ha resistido, ¿no? El segundo mes con los deliveries más o menos ha tratado de salir, pero ya los números ya no cuadraban, entonces ha cerrado. Entonces 4 personas afuera. No, si puede, le van a pagar sus beneficios sociales, si no, van a tener que esperar a que les hagan un juicio, que el Ministerio de Trabajo les imponga la multa del 30% por no pagar a tiempo. En fin, esa va a ser su estrategia de corto plazo. Pero lo cierto es que no van a volver a reabrir. Y de pronto, transcurridos 4 meses, la economía se vuelve a reactivar. Bueno, la decisión para volver a abrir el restaurante posiblemente no se haga ya. ¿Por qué razón? Porque se van a dar cuenta de que del anterior emprendimiento han salido con deudas, no tienen los mejores mecanismos para poder continuar con el emprendimiento. Entonces, si esa acción, si esa forma de ver la economía la multiplican por miles y millones de unidades, se van a dar cuenta ustedes por qué razón en realidad la gente no toma la decisión de otra vez lanzarse a este tipo de actividades económicas, ¿no? Entonces, lo cierto es que el problema del desempleo va a seguir y tiende a acentuarse. Entonces, mucho va a depender de cuál sea la política económica en relación al empleo que va a tener el siguiente gobierno, ¿no? Hay un retardo también de acción, que es el tiempo que transcurre desde que se reconocen las necesidades de las medidas hasta que se adoptan. ¿No es cierto? Eso que quiere decir que hay todo un proceso de formulación de la política económica, tienen estas que ponerse a consideración de los ministros, del gabinete, si se necesita una ley, etcétera. Entonces, eso hace que se profundicen las medidas, ¿no? Hay un aporte que yo doy al análisis de esto es el tema de la oportunidad. Si las medidas no son oportunamente implantadas, lo que va a ocurrir es que sus resultados no van a ser los que se esperaban, ¿no? En otras palabras, si ustedes se ponen a pensar, el hecho de no tener un gobierno fuerte, un gobierno consolidado, lo que va a hacer es que la política económica se mantenga en la incertidumbre. Entonces, eso va a generar también que los agentes no puedan tomar las mejores decisiones en el tiempo, ¿no? Entonces, eso va a tener un costo, naturalmente, en la forma en la que funciona la economía, ¿no? En otras palabras, para ponérselos en sencillito, ¿no? El tejido económico, es decir, las actividades productivas que hacemos, todos nosotros tienen la característica de que son actividades de baja productividad, ¿no? Los negocios que nosotros hacemos son restaurantes, son sastrerías, son peluquerías, los profesionales
nos podemos dedicar a dictar cursos, en fin. ¿Por qué son actividades de baja productividad? Porque los ingresos que obtenemos de esas actividades son muy bajos, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que ocurre en la economía lo que hace es que inmediatamente liquida esos ingresos, ¿no? A ver, para que no pensemos solo en cuestiones distantes, ¿qué ocurre con el mercado de los profesionales? Buena parte de los profesionales se dedican a enseñar y se dedican a enseñar en universidades privadas, ¿no? Estas universidades privadas tienen una relación, son muy sensibles respecto a la situación económica nacional, porque ni bien hay problemas, entonces lo que ocurre es que la cantidad de estudiantes que asisten a estas universidades cae. Su tasa de matriculación es extremadamente elástica en relación al ingreso nacional. Entonces, cuando cae la matrícula, lo que hacen es inmediatamente ajustar a la cantidad de profesionales que van a contratar y ahí es donde ocurre nuevamente el desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuantificas, cómo ves específicamente este problema? Depende mucho de tu velocidad respecto a cómo vas a actuar para que esto no ocurra, ¿no? Hay también un retardo externo, que es el tiempo que transcurre desde que se toman las medidas de política económica hasta que se produzcan los efectos en la actividad económica, ¿no? Esto, más antes habíamos dicho, hay un retardo en relación desde que se reconocen hasta que las medidas se adoptan. Esto es desde que se adoptan las medidas hasta que se vean los efectos. Depende del acierto de los decisores de política económica en la elección de las medidas y de la reacción de los agentes económicos ante estas medidas y las posibles alternativas que se puedan establecer en el desarrollo de estas situaciones, ¿no? Ahí también es importante analizar cuál es el papel de los políticos, ¿no? Los políticos tienen un papel porque bajo el sistema democrático que tenemos son ellos los que traducen las demandas de la población. Bajo el sistema de democracia representativa que tenemos, en otras palabras, en nuestro sistema de gobierno, lo que hacemos nosotros es sentamos la soberanía en el pueblo, pero el pueblo no gobierna directamente, sino que delega esta función a quienes el pueblo mismo elige. Entonces, ese es el papel de los políticos, ¿no? Ahora, no quiero venderles a ustedes de que se trate de un sistema perfecto, ni mucho menos, ¿no? Porque lo que ocurre es que en realidad, bueno, todos somos críticos de la clase política que tenemos, ¿no es cierto? Pero ahí, digamos, lo que hay que también ver es por qué los elegimos, por qué se hace eso. Los economistas hemos aportado desde diversos horizontes a una respuesta a eso. Por un lado, tiene que ver que cuando estamos eligiendo, en realidad tendemos a elegir a gente que se nos parece, ¿no? Y en ese sentido elegimos a nuestros políticos en función a las ideas que más o menos se parecen a las que tenemos, ¿no? A ver, para darles un ejemplo concreto de esto, la gran mayoría de nosotros rechaza las privatizaciones. ¿Por qué rechazamos las privatizaciones? Porque pensamos que las empresas públicas deben ser de patrimonio estatal. Y si notan, los políticos van a reflejar precisamente eso, porque consideran ellos también de que no debe haber una participación privada en la gestión de las empresas públicas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Otra forma en la que también vemos el mundo como sujeto social es el hecho de que priorizamos o privilegiamos el gasto social, ¿no? En ese sentido, vemos que hay como una suerte de psique nacional en la cual consideramos que somos merecedores de la ayuda estatal.
no nos vendría nada mal un bono, consideramos que a los ancianos hay que cuidarlos, que a los niños hay que cuidarlos, que a las personas con discapacidad hay que cuidarlos. Entonces van a notar que nuestros políticos reflejan eso, ¿no? El bono, la renta dignidad es 350 bolivianos, poco, tiene que subir a 700 o que tiene que ser un salario mínimo nacional. Las empresas, las pequeñas empresas necesitan apoyo del Estado. En fin, tenemos que bajar los impuestos. En fin, los estudiantes necesitan apoyo, los maestros necesitan mayores niveles salariales. Quizás la electricidad debería ser un derecho humano y no deberíamos pagar, ¿me entiendes? Forman parte de las imágenes, de las ideas fuerza que hacen a nuestra sociedad. Entonces nuestros políticos reflejan eso, pues. ¿A quién le preocupa los ingresos del Estado? ¿A quién le preocupa que si de pronto todos nos dedicamos a repartirnos el pastel y nadie lo produce, qué va a ser de nosotros? ¿A quién le preocupa ver que, por ejemplo, lo que nos hace competitivos en el mundo son los recursos naturales? Y si no tienen una gestión eficiente que tienen que hacerlo los privados, y eso significa privatizaciones, nos vamos a quedar sin qué comer, ¿me entienden? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que analizar. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? En la medida que vayamos formando a la gente, ¿no? Y de tal manera que los grandes mitos nacionales se vayan pues derribando, ¿no? Como en alguna ocasión les he comentado, hay estudiosos que plantean que el problema central de Argentina es el peronismo, ¿no? Porque es casi una suerte de pensamiento nacional que hace pues que Argentina esté yendo para atrás, ¿no? Comparados con otros países, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones necesariamente tiene que verse en una relación de interdependencia con la propia política económica y cómo ésta se la formula, ¿no? Ahí es importante ver, por ejemplo, en esta función de utilidad que tenemos, esta utilidad del colectivo va a estar relacionado al salario real, al desempleo, a la utilidad propia que pueda tener el colectivo, ¿no? En otras palabras, lo que nos está mostrando esta fórmula matemática es que no siempre todas las utilidades pueden estar relacionadas entre sí. En otras palabras, puede existir una serie de grupos, en este caso, por ejemplo, de los burócratas, que van a estar muy interesados en el incremento del gasto público. ¿Por qué van a estar interesados en el incremento del gasto público? Porque eso significa que va a existir más trabajo para ellos, ¿no? Entonces, no siempre estas condiciones se van a dar de la mejor forma posible, ¿no? El otro actor importante es el gobierno, este grupo corporativo de ejecutivos responsables de la gestión pública, ocupa la posición central dentro del marco político económico, representando la autoridad superior a través de la que se promulgan o autorizan las políticas económicas entendidas en un sentido amplio, ¿no? Aquí, digamos, cuando hablamos del gobierno, estamos haciendo una gigantesca abstracción entre las distintas formas de gobierno, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, tenemos la administración central con los ahora 17 ministerios, tenemos las entidades descentralizadas y desconcentradas, en el ámbito territorial tenemos 9 gobernaciones, en el ámbito municipal tenemos 338 municipios y 3 autonomías indígenas originario campesinas, tenemos 11 universidades públicas que tienen una suerte de gestión de gobierno en relación a la formación superior, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos muestran cómo es que funciona en la práctica estas acciones de política económica, ¿no? Ahí es importante establecer o distinguir que hay factores que condicionan la posición de los ministros respecto a la toma de decisiones. Por un lado está el conocimiento técnico, por lo general limitado, de los problemas que se tratan dentro de su área de competencia ministerial.
como les había indicado, los ministros tienen más un perfil político que técnico. Entonces, mucho va a depender de cómo formen el interior de sus despachos ministeriales, ¿no? Si de pronto esa forma política la traducen al interior del propio ministerio, lo que va a ocurrir es que no se van a rodear de la mejor gente, ¿no? Al no estar rodeados de la mejor gente, o sea, en términos del conocimiento técnico me refiero, ¿no? En otras palabras, esto no es ningún afán de menospreciar a la gente, ¿no? Pero es como, no sé, pues a mí yo soy economista y me llevan de corredor de Fórmula 1. No tengo ni idea, pues, cómo funciona un coche de Fórmula 1, ¿no? Lo más probable es que lo voy a hacer mal. Lo propio, traen un astrofísico a hacer lo que yo hago, ¿no es cierto? Política económica. No va a saber el astrofísico, pues, ¿no es cierto? O sea, puede uno tener la idea, puede ver, leer un libro, ver un tutorial en YouTube, etcétera, ¿no? Pero es más o menos como lo que le estoy haciendo hacer ahorita, ¿no? Gran parte de todo lo que les estoy diciendo les puede parecer muy simple, así dicho, pero ya van a notar cuando ya estén escribiendo sus trabajos, van a notar que va a haber varias lagunas que no están, ¿no? También limita la limitada duración de sus funciones, ¿no? Porque no, como son autoridades que no tienen un plazo definido, puede existir en algún momento que directamente los cambien, ¿no? Y ahí esos cambios pueden hacerse con mucho respeto. Lo que se estila en este tipo de cargos es que tienes que presentar tu renuncia, ¿no? O puede ser como le han hecho al ministro Ortiz, ¿no? Que no le han dicho nada y él ha preferido más bien dar un paso al costado y hacerlo con conferencia de prensa, ¿no? También está condicionado el gobierno por la amplitud de tareas y misiones que competen a cada departamento ministerial. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por las características que ha tenido durante la gestión de Luis Arce Catacora, no solo se ha ocupado de lo tradicional que era la hacienda pública, ¿no? Esto es ocuparse del sector público no financiero, sino que le ha dado una característica de tal manera que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ocupa de toda la economía, ¿no? Eso era una suerte de casi superministerio dentro del gabinete del presidente Morales, ¿no? Entonces, manejar todo eso, pues, es tremendamente complicado y desgastante, ¿no? Por esa razón, entre otras cosas, el ministro Arce, bueno, pues se ha enfermado, ¿no? En fin, también lo que hay que tomar en cuenta es el papel de los burócratas, ¿no? Los burócratas, es decir, todo el personal que forma parte del gobierno, contribuyen a configurar medidas de política económica. Las actuaciones burocráticas pueden generar dos tipos de ineficiencias básicas. La ineficiencia asignativa, que se produce como consecuencia de que la oferta de los burócratas no coincide con las demandas sociales, ¿no? La burocracia, si bien puede parecer, digamos, que no juega ningún rol en la aplicación porque están ahí un poco más que para obedecer, en realidad tiene sus propios intereses. La burocracia en sí mismo quiere quedarse, ¿no? Por esa razón, los juramentos de lealtad, que cuando ustedes sean autoridades van a escuchar, porque les van a decir, como ustedes, distinguidas autoridades, no ha habido nunca antes, ¿no? Bueno, no les recomiendo que no se enamoren de eso porque eso les han dicho a los anteriores y les van a decir a los que sigan, ¿no es cierto? Por un lado. Y por el otro lado, lo que va a ocurrir
Mis compañeros, miren, un pequeño, a ver, hasta ahí. Me gustaría escuchar cuáles son sus preguntas, dudas al respecto de lo que hemos visto hasta ahora. Licenciado, ¿me puede escuchar? Sí, adelante, adelante, por favor. Licenciado, factores externos que pueden, digamos, cambiar cómo se ve la política económica puede existir. Como ya hemos visto, puede haber otros factores, no solamente internos, pero un factor externo que puede impactar en nuestra política. ¿Cuál sería? No te he captado muy bien. ¿Me repites la pregunta? Claro, un factor externo, como digamos, un shock que tenga, pero no siempre referido a lo que es internamente con el hecho de implantar políticas económicas. Ah, bueno, claro, no, pues por supuesto que puede existir, ¿no? Cuando a principios, o ponte en diciembre del año 2019, ¿no? Cuando el gobierno asumió, ahí se puede tener la visión que se tenga en relación a las circunstancias específicas que ha asumido el gobierno, ¿no? Eso depende ya de cada uno. Lo cierto es que es un hecho, ¿no? Un gobierno seguro tenían sus planes respecto a lo que iba a ser la gestión 2020, incluyendo, por supuesto, el hecho de prorrogarse en el poder, ¿no es cierto? O sea, eso podía estar tranquilamente dentro de su esquema de trabajo. Pero lo que ha ocurrido, fíjate qué interesante, es que ya a partir de enero ya se empieza a ver todo lo que iba a corresponder al coronavirus. Entonces, estableciéndose el coronavirus como un elemento diferente, un shock externo, si tú quieres, porque claro, en realidad todo el mundo dice, en diciembre ya sabíamos del coronavirus, ¿no? Pero nunca yo creo que muy pocos previeron que iba a tener la magnitud de lo que ha pasado. Entonces, ha sido un shock externo y si te fijas, la forma en la que ha reaccionado el gobierno ha mostrado precisamente estos retardos que ahora estamos analizando desde la academia, ¿no? Ha habido un retardo interno, viendo por un lado de cómo se iba a manifestar específicamente el coronavirus en la economía, ¿no? La tasa de desempleo ha empezado a subir recién en mayo. Y por el otro lado ha habido un retardo interno entre que se reconoce el problema y las medidas de política económica, ¿no? El plan de reactivación lo hemos conocido en junio, julio, etcétera, ¿no? Y hay todavía un retardo respecto a los efectos de esa política económica. Entonces, este tipo de shocks pueden tener un impacto sobre la política económica. ¿Qué es lo que aconsejable que hay que hacer frente a esos elementos? Lo más aconsejable que recomendamos es que se proceda a ajustar el contenido de la política económica. Si es que se procede a ajustar el contenido de la política económica, entonces lo que vas a lograr es que exista un ajuste en relación a las políticas que vas a llevar, ¿no? Para ponértelo en el ámbito local, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, tal vez varios de ustedes en realidad no recuerden porque eran muy chiquititos o todavía no estaban en este mundo. El año 1999-2000 hubo una riada en La Paz, ya que fue terrible, si el mal no recuerdo que ha habido 15 fallecidos, fue terrible. Pero fíjense ustedes cuál es la reacción del gestor público, en este caso el alcalde Juan del Granado. Él dice, hasta el año 2000 teníamos un plan de desarrollo municipal, en esa época se llamaban así, el PDM, ¿no? Que traducía la política económica, entre otros aspectos relacionados al municipio. Pero la riada no solo se ha llevado a la, sino que porque hay que reformular totalmente ese plan. ¿Por qué? Porque en realidad la gestión de riesgos iba a ser el elemento central del gobierno
Y sobre esa base es que van a notar que el gobierno del MCM en la ciudad de La Paz se da un alto énfasis a lo que significa la construcción de embovedados, todo lo que significa el manejo de riesgos en el gobierno municipal de La Paz. Entonces, hay la habilidad del economista, eso quiero decirles, que ante la presencia de un shock externo, lo que tiene que hacer es reaccionar rápido, ¿no? Si haces como que cuando notas que las nubes están viniendo en lontananza, ¿no es cierto?, a llover, o sea, tienes que reaccionar en ese momento. Si estás haciendo un día de campo, tienes que tener el vehículo cerca, tienes que tener la capacidad de reaccionar rápidamente. Lo propio es en los economistas y actualmente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, en gran parte, en gran medida, los trabajos que les he dado responden a eso. ¿Cómo vamos a reaccionar? Estamos en medio de una crisis económica. ¿Cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar? De eso se trata, del ámbito académico. Nadie nos va a reclamar si, digamos, lo que estamos diseñando no funciona, etcétera. Es la gran ventaja de la academia, ¿no? Pero un día, mis queridos alumnos, ustedes van a ser profesionales y un día se problemas como los que les estoy planteando en el plano teórico. Y ahí sí que no van a poder equivocarse. Porque si se equivocan, yo los voy a ver en la televisión renunciando o siendo renunciados. ¿Qué más, mis compañeros? ¿Qué otra duda hay? Licenciado, ¿puedo hacer otra pregunta más? Disculpe. Adelante, adelante. Una pregunta. He escuchado sobre que hay unos casos de que los bancos centrales son independientes, digamos, en este caso, formula ser independiente, no toma en cuenta esta medida y la política entonces ya no se realiza. Entonces, si se toma en cuenta muy aparte de lo que va a ser el Banco Central, según la política, o se toma muy en cuenta cómo hay que programar la política según cómo van a responder los ministerios, en este caso un Banco Central. Eso era ya. Hay un tema. Gracias. Ahí adelante. Dentro de las características de la política económica, hoy hemos visto con cierta profundidad el tema de los retardos, etcétera, ¿no? Pero hay una cuestión, o bueno, son dos cuestiones, ¿no? Se llaman los temas relacionados a la consistencia dinámica y la reputación, ¿ya? Que son cada vez más importantes en la construcción de la política económica, ¿no? La política económica debe ser consistente. En otras palabras, esto quiere decir que tanto los actores internos están de acuerdo con la política económica. En el ejemplo que tú das, si por ejemplo el instrumento que vamos a utilizar es el tipo de cambio, ya tienen que empezar a precisar, ¿no es cierto? En ese caso, nuestro objetivo puede ser, por ejemplo, incrementar el nivel de las reservas internacionales. ¿Ya? Entonces, el instrumento que vamos a utilizar es el tipo de cambio y podemos decidir devaluar la moneda. Entonces, en ese caso, tanto los ministerios, el gobierno, incluso la asamblea, tienen que estar de acuerdo con esa política económica. Si, digamos, el Banco Central no está de acuerdo, lo que puede ocurrir es que no va a implantar esa política económica en específico, por un lado, y por el otro lado, puede ser que sus autoridades, incluso públicamente, rechacen el devaluar la moneda. Ahora, ¿cuál es el problema? Confuso. Entonces, los agentes, o sea, más o menos para que me entiendan, que lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, ¿no?
La relación con los agentes económicos es una relación compleja que tiene que ver bastante con lo que ustedes han aprendido en sus cursos de microeconomía avanzada con la teoría de los juegos. En otras palabras, que el óptimo que vas a calcular dentro de tu política económica no necesariamente corresponde a lo que en un mercado de competencia perfecta debería pasar, sino que hay N soluciones dependiendo de cómo vean los agentes económicos, en este caso, al gobierno. En otras palabras, mis compañeros, puede ser que si sales como un solo cuerpo y dices, el gobierno ha decidido devaluar, la gente tome ese dato y te diga, sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio fijo nos está generando demasiados problemas, etcétera, ¿no? Entonces lo asume. Mueves un puntito y la gente se queda tranquila. Pero si de pronto, en el marco de la independencia del Banco Central, el Banco Central te dice que no está de acuerdo, el mensaje que vas a mandar a los agentes es confuso. Entonces, lo que en una situación hubiese sido una aceptación de todos para mantener a sacar sus dólares, va a llevar sus bolivianos y va a cambiar dólares, en fin, te puede generar una corrida bancaria. Entonces, esa es la razón por la que al implantar los instrumentos tienes que tener claridad respecto a los efectos. Y una condición básica es que todos tienen que estar de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, entonces es donde aparecen los problemas. ¿Qué más, mis compañeros? Licenciado, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Mi adelante. pregunta era en torno a los impuestos nacionales y quería saber si se ha implementado alguna política o algún reglamento, esto por la pandemia, ya que sabemos que es una gran cantidad de ingresos para el Estado y por el tiempo del COVID, digamos, personas no han podido ya pagar impuestos y quería saber si hay añadiendo la tecnología a esto de los impuestos nacionales para hacerlo más eficiente al cobro de los impuestos. Bueno, a ver, ahí digamos en lo macro, en lo que nos interesa de política económica y que sería interesante que alguno de los grupos lo tome en cuenta. A ver, ha habido pues medidas en relación a los impuestos que ahora podemos evaluar, ¿no? En marzo, precisamente cuando en mediados de marzo se declara la cuarentena, el gobierno decide diferir los impuestos. Establece como instrumento el diferimiento de los impuestos. ¿Con qué idea? Con la idea de que a menores impuestos lo que iban a hacer es aumentar el consumo de la población. Entonces, al aumentar el consumo de la población, lo que íbamos a generar es un proceso de aceleración de la economía. Y que en ese sentido, bien valía la pena que el sector fiscal tenga menores ingresos y por lo tanto haya un incremento transitorio del déficit fiscal, ¿no? Junto a eso, por ejemplo, se han hecho otro tipo de medidas de menor corte. Por darles una idea, en el caso de los profesionales, en los profesionales lo que se ha establecido es que junto a las facturas para descargarse, o sea, para generar crédito fiscal relacionadas al rubro con el que están trabajando, se admiten también las relacionadas a alimentos, a educación y a salud. En otras palabras, si ustedes tienen su
NIT de profesionales para el descargo, o sea, para generar crédito fiscal, pueden utilizar las facturas del supermercado, del médico, de las pensiones escolares, etcétera, ¿no? Esto hace que el monto recaudado por el fisco también, ¿no? Y también se han establecido algunos mecanismos relacionados a la facilitación de los impuestos, del pago de impuestos mediante el uso de instrumentos electrónicos, ¿no? Entonces, ahí, si bien ya había un avance anterior muy interesante, ya, por ejemplo, el tema de facturación electrónica, la dosificación, el pago sin necesidad de ir al banco. Entonces, todo eso se ha fortalecido, ¿no? En otros casos, por ejemplo, ya se ha retrocedido, ¿no? Porque en realidad en el plan que tenía el Servicio de Impuestos Nacionales, en enero ya se iba a establecer la factura electrónica, ya se iba a implantar la factura electrónica, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la factura electrónica? Que evita o ya no es necesario que los trabajadores dependientes realicen su presentación de impuesto mensual, presentar sus facturitas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que se iba a hacer es que directamente eso mediante el sistema electrónico se iba a calcular el crédito fiscal. ¿Por qué? Esa era una medida muy importante, porque iba a permitir que aumente la recaudación, ¿no es cierto? Porque iba a reducir la defraudación que tenemos, ¿no? Que es como debería funcionar en realidad. Esto, por ejemplo, se ha pospuesto sin fecha y no se ha implantado, lo cual para mí es un error. ¿Por qué? Porque los efectos que han tenido han sido los siguientes. En primer lugar, la actividad económica no se ha reactivado. En otras palabras, el hecho de que la gente no haya pagado sus impuestos por el diferimiento no ha tenido mayor efecto en el crecimiento económico. Si ustedes ven las series estadísticas, van a notar que los meses de mayo, junio y julio, la economía se hunde. Primer elemento. Segundo elemento, el Tesoro General de la Nación, los gobiernos municipales y las universidades sienten un fuerte impacto de la reducción de los impuestos mediante la coparticipación tributaria, ¿no? En abril, el efecto ha sido una caída del 67%, lo que significa que entre enero y agosto, que podemos ser el balance, los ingresos tributarios relativos a coparticipación tributaria han tenido una caída del 33%. Esto es que hemos dejado de obtener ingresos por un 33%, un tercio ya no está. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar la correlación de por qué están tan desesperados por el tema de los créditos, por qué no hay plata para pagar los salarios y en general las universidades y los municipios estamos pues en una situación muy precaria. De hecho, les adelanto que la Universidad Mayor de San Andrés se ha declarado en emergencia, junto con todo el sistema universitario del país, porque no tenemos los recursos. Entonces, son elementos. Está bien, licenciado. Sí, dicen gracias. Listo, nos vemos entonces. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.